saludando a toda la gente que está siguiéndonos a través de Merlo TV. Le mandamos un saludo muy grande, mi nombre es Gabriel Rodríguez y nos acercamos hasta la plaza en el día de hoy porque tenemos la visita de Jorge Altamira, que está aquí con nosotros para contarnos cómo viene todas las elecciones y cómo se están preparando para estas PASO. Así que lo tenemos a él, que va de candidato a diputado, obviamente, un histórico del Partido Obrero. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, contanos un poco, bienvenido a Merlo, y bueno, también nos estuvieron contando que estuvieron visitando distintos lugares en el día de hoy. Estuvimos en Marcos Paz, estuvimos en Pirelli y un barrio muy importante se juntó con nosotros en una plaza a unas 20 cuadras de Pirelli para Marcos Paz y tuvimos una tarde de discusiones y debates. Naturalmente se trata de un pueblo trabajador que está pasando una situación impresionante porque unas jubilaciones de 26.000 pesos y un salario mínimo de 28.000 y una gran cantidad de compañeros están sin trabajo. La crisis de Argentina es la crisis de la pobreza de Argentina, mientras le pagamos al Fondo Monetario Internacional y a los acreedores internacionales. Sí, y también sumándole lo que fue la cuarentena, que empeoró más todavía la situación que veníamos llevando. Naturalmente, pero eso también es un tema político, porque la asistencia social propiamente al trabajador duró un suspiro. El IFE, pero los subsidios a las grandes empresas no, siguen hasta el día de hoy. Inclusive hay empresas que están siendo denunciadas porque parte del dinero que recibieron lo convirtieron en dólares y se lo llevaron al exterior. Entonces, mientras que para la clase capitalista, no diría que fue un festín, pero aprovechó las dificultades para ella, para la clase trabajadora ha sido mortal. Y una cosa muy importante, expuso a la luz del día una crisis inmensa del sistema de salud y de la vivienda. La privatización de la salud, la destrucción del hospital público, afectó profundamente a la población trabajadora. Hoy, por ejemplo, todo el mundo me decía, pedimos un turno y me lo dan dentro de 3 meses, pero hay cosas que no pueden esperar 3 meses. Después, dicen, no, cubrimos todo. Y aquellas dolencias que no eran contagio de COVID, nosotros, por ejemplo, perdimos compañeros que se murieron por cáncer, porque no los atendieron oportunamente con el argumento que tenemos ocupado todo por COVID. Eso el gobierno no lo computa. Y ha habido muchos negociados, de modo que el problema de la pandemia ha sido un problema político aquí, en Estados Unidos, en Brasil y en el mundo, del cual la clase capitalista hizo un gran beneficio. Te doy un dato para completar. Explícame por qué en medio de la pandemia la bolsa de Nueva York creció como nunca antes en la historia, por los subsidios del Estado a los capitalistas. Tal cual. Y bueno, con víspera de las elecciones, las propuestas que va a llevar a cabo si llega a ser diputado, para comentarle a la gente de Merlo. Bueno, en primer lugar enfrentamos las PASO. Entonces, que llamamos a votar a Política Obrera, lista 322, para habilitarnos a la etapa ulterior donde vamos a pelear la candidatura a diputado. Nosotros venimos de una crisis de la izquierda. Esta construcción política nuestra defiende la trayectoria histórica de la izquierda frente a una adaptación que hay parlamentarista del resto de la izquierda, lo cual consideramos un grave asunto en el movimiento obrero. Y estamos recogiendo grandes adhesiones. Por eso insisto en política obrera como el nombre de nuestra lista. ¿Cuál es el eje? Yo te dije, el problema fundamental es la pobreza. Por lo tanto, desocupación, salario y jubilaciones. El salario y la jubilación tienen que ser mínimo igual al costo de la canasta familiar. Pero tiene que ser no porque alguien diga tiene que ser, ¿viste? No, tiene que ser porque la canasta familiar es lo que reúne la subsistencia del trabajador en términos de alquiler, de esparcimiento, no solo de comida, de educación. En cambio ahora la degradan. Fíjate bien que ya nadie habla de canasta familiar, hablan de un salario de canasta básica, que es la mitad, y por debajo de la básica estás en la pobreza. Entonces, ¿cuándo el trabajador argentino pelea por una canasta de pobreza? No, la canasta básica.
Y luego el tema del FMI. ¿Por qué el tema del FMI? Porque si vos le vas a pagar una deuda de 400.000 millones de dólares a los acreedores nacionales e internacionales, no solo internacionales, la contrapartida es que hambriás a la población. Y permitime, ya que me das este espacio, que hoy comenté, antes había escrito un artículo, La Nación saca un editorial el 16 de agosto, hace muy poquito, citando que en Francia, hace 150 años, el hambre condujo al primer gobierno obrero del mundo. El hambre condujo al primer gobierno obrero del mundo. Se sublevó la población y se formó el primer gobierno obrero del mundo. Y enseguida dice, en Argentina hay hambre. Está advirtiendo la clase capitalista que este hambre va a terminar con un levantamiento y va a ser el gobierno obrero. Es muy llamativo esto de La Nación, pero confirma lo que nosotros decimos, el problema de la pobreza en un país pionero en conquistas sociales en América Latina. Hoy somos el país con fuerza de trabajo más barata del continente, la mano de obra más barata del continente. Entonces tenés la radiografía. Por lo tanto, salario mínimo igual a la canasta familiar, que está en 140.000 pesos, jubilación el 82% móvil, y luego empadronar a todas las personas desocupadas y asignarlas a las empresas de acuerdo a su calificación, domicilio, bueno, un conjunto de factores. Por un tiempo, el trabajo de las empresas va a tener que ser menor por persona, porque incorpora empresas, pero eso reactiva el consumo, etcétera, y levantamos, sin tocar el salario. Y lo hablo con la autoridad de haber, como único diputado en una legislatura de 60, haber ganado la votación por la reducción de la jornada laboral en el subte, por sus condiciones de salubridad, sin tocar el salario. Por lo tanto, no toco de oído, sigo que manejo el diapasón. Pero en este caso no se trata simplemente de reducir la jornada laboral, se trata de incorporar al trabajo, de acuerdo a la especialidad de cada uno, calificarlos en el trabajo, es decir, hacer con toda la tecnología moderna un proceso de aprendizaje, desarrollo y todo lo demás que resuelve el problema de la pobreza, que es el problema de la vida misma de una persona. Porque la gente vive en tuburios, en tuburios. Yo tengo ahora reuniones en barrios porque advertí que hay lugares que se van a derrumbar y capaz que se derrumban antes de las PASO. Entonces le dije que hagamos una reunión para hacer una movilización política para que si no se puede apuntalar, porque probablemente no se puede apuntalar esos lugares, se lo tire abajo y se aloje a las familias en un nuevo lugar y después se reconstruya uno nuevo y se le dé lugar a los trabajadores. En eso consiste la campaña electoral, no en una ¿cómo se llama? Gigantografía, Altamira, el gran tipo, huevadas. Tal cual. Y bueno, hablando también lo que estabas contando, el salario básico, casi 140.000 pesos. No, el salario familiar. Sí. El básico es la mitad. Y que es que la mayoría de las personas, para poner 140.000 para no ser pobre, y creo que, no sé si acá hacemos un relevamiento en verlo, quién llega a cobrar esa plata. O sea que... No, el 60% está entre la canasta básica y la indigencia. En Argentina. Es que eso yo insisto mucho porque quiere decir no que vos sos pobre y todavía no saliste de la pobreza. Vos no eras pobre y te han confiscado. Vos antes ganabas más, antes tenías otra jubilación, te la han confiscado para un puñado de usureros internacionales y nacionales. Eso nosotros no podemos permitir y yo exhorto a la gente a que se movilice y organice para quebrar esto. Así que bueno, muchísimas gracias, Jorge, te agradecemos por tus palabras, por tu tiempo, por invitarnos para que podamos charlar con vos, y bueno, esperemos que se repita nuevamente. Desde ya te agradecemos por el tiempo y bueno, te dejamos el aire de la gente del canal de Merlo para que los invites en estas pasos para que apoyen estas ideas. Quiero decir, llamamos a votar
a Política Obrera lista 322. Ahora, lo hacemos no en función de intereses particulares de una organización, sino en función de un programa de lucha y de organización que ponga fin a la miseria social, que lleve el salario mínimo al nivel del costo de una canasta familiar y las jubilaciones de la misma manera, y que se cree un plan de obras públicas y de empadronamiento para terminar con la desocupación. Es decir, hay muchos partidos que dicen, votame a mí, y el interés es particular del partido, y hacen una promesa, y nosotros rechazamos los intereses particulares del partido y nos colocamos al servicio de las grandes masas populares de la Argentina. Bueno, muchísimas gracias Jorge por el tiempo y lo dejamos que siga charlando con la gente de Merlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, le agradecemos a todos los que siguieron el vivo. Estuvimos acá charlando con Jorge Altamira, candidato a diputado, precandidato a diputado, así que le agradecemos a todos los que nos siguieron en esta transmisión y seguramente nos estamos reencontrando en unos minutos nuevamente. Muchísimas gracias.